Hola, hola, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ana Julieta y hoy les voy a hablar sobre la historia de la psicología y algunos eventos y personas relevantes. La primera etapa de la que les hablaré es la de la psicología del alma. En este periodo, que se compone desde las primeras reflexiones filosóficas griegas hasta la Edad Moderna, el objetivo del estudio de la psicología era el alma. En esta etapa encontramos a personajes desde Esculapio, quien explicó los padecimientos que podía sufrir un ser humano y su relación con fenómenos sobrenaturales o divinos, y el alivio de estos males que se obtenía a través de rituales místicos por medio de sacerdotes como era él mismo, hasta el filósofo Hipócrates, quien rechazó este tipo de mitos y supersticiones sobre los malestares del ser humano y fundó la escuela de medicina, en donde enseñaba que las enfermedades tienen un origen natural y los métodos de curación se encuentran en la naturaleza. Hipócrates planteó un modelo holístico de la medicina, prescribiendo descanso, ejercicio, una mejor dieta, música y cercanía con amigos para restablecer la armonía corporal. Realizó descripciones detalladas de padecimientos como la manía, la melancolía, la depresión postparto, las fobias y la histeria, así como también propuso su teoría del origen de las enfermedades por desequilibrio de 4 humores conocidos como la bilis negra, la bilis amarilla, sangre y flema. Se le considera como uno de los precursores más importantes de la psicología por sus explicaciones de algunas enfermedades y conductas, tratamientos y descripciones de personalidad. La conformación de la psicología como ciencia. Desde hace tiempo se planteaba la importancia del cerebro en relación con la conciencia y la conducta del ser humano, pero es hasta finales de 1700 cuando la investigación en torno a el sistema nervioso y el cerebro cobra importancia. Por ejemplo, Robert Witt experimentó con ranas y descubrió las relaciones que manifestaban cuando no tenían cabeza, pero sí tenían médula espinal. La relación entre funciones y conductas con algunas áreas del cerebro llamó la atención de otros investigadores también, como por ejemplo Pierre Paul Broca, quien investigó a pacientes que habían dejado de hablar pero aún lograban comprender el lenguaje. Identificó que estas personas sufrían de una lesión en el lóbulo frontal izquierdo que ahora lleva su nombre. Y ahora hablemos del padre de la psicología, Wilhelm Wundt. En 1879, Wundt inauguró en Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental que para él debía estudiar los elementos de la mente con métodos fisiológicos adaptados a la psicología, como por ejemplo los tiempos de reacción, la respuesta galvánica y de sudoración y la asociación de palabras. La histeria. El fenómeno de la histeria no era nuevo en esta época, pero era considerada una enfermedad que solo se presentaba en mujeres con manifestaciones como vómito, ataques epileptoides, parálisis, ceguera parcial, pérdida de la voz, olvido del idioma, alucinaciones, entre otras. Esta es una parte frustrante de la historia, ya que para los médicos de la era, la histeria no era más que formas femeninas de llamar la atención y su solución era ignorar a las mujeres. Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés, realizó demostraciones por medio de hipnosis de que la histeria era un padecimiento psicológico y no orgánico. A estas demostraciones asistió el famoso Sigmund Freud, a quien le llamó la atención y comenzó su propia investigación, llevándolo así, junto con Joseph Breuer, a publicar un texto llamado Estudios sobre la histeria, en donde plantean que el origen de la histeria se debe a un evento traumático que ha quedado en el olvido por el sentimiento penoso que provoca. Con el paso del tiempo, Freud comienza a aplicar la asociación libre. Deja que el paciente ponga en palabras lo que le venga a la mente y así se iba revelando el contenido de lo inconsciente, ya que la propuesta de Freud es que solo tenemos acceso a una pequeña parte de nuestra mente consciente, pero que en las profundidades de la mente se encuentra lo que en realidad impulsa nuestra conducta. Y así, el método de investigación para lo que se encuentra oculto en la psique es el psicoanálisis. Corrientes psicológicas contemporáneas. El psicoanálisis. Este descifra los conflictos que tienen su origen en el inconsciente. El psicoanalista estudia, entre otras cosas, la interpretación de los sueños y los mecanismos de defensa, y utiliza para las terapias la asociación libre, la transferencia y la interpretación del discurso del paciente. Conductismo. Sus orígenes se remontan a los filósofos ingleses, a la escuela de psicología estadounidense y a la teoría de Darwin. Para el conductismo es importante predecir y controlar la conducta del ser humano. Esta teoría fomenta los procedimientos experimentales para estudiar el comportamiento observable. Cognitivismo. El cognitivismo es el proceso independiente que consiste en decodificar los significados para adquirir conocimientos a largo plazo y afinar las estrategias para pensar de manera libre. Humanismo. Este aparece en los años 60 y sus principales exponentes son Abraham Maslow y Carl Rogers.
Esta corriente introduce en terapia el crecimiento personal, la creatividad, la autorrealización, el amor y la afectividad. Por supuesto, la historia de la psicología está lejos de llegar a su fin. Muchas gracias y hasta pronto.